Lo que el propio Vela decía que esto era una intervención, que los detalles son detalles reservados, pero que todavía falta incluso un viso más, que es el visado del juez para poder dar por cerrado ese trámite. El hecho concreto es que el día de hoy el procurador del caso Lavallato, Jorge Ramírez, le dio la razón también a Rafael Vela sobre este tema. Y justamente hoy hay información interesante porque se ha confirmado, la Procuraduría ad hoc del caso Lavallato ha incorporado a Graña y Montero, JJ Camet e Ixa como terceros civiles responsables en el caso de la carretera interoceánica sur. Por lo tanto, también tendrán que pagar parte de la reparación civil, como se estableció este monto de 600 y pico millones para Odebrecht. No será solo Odebrecht, sino, aquí lo dijo el procurador Ramírez, también tendrán que compartir el pago de esta reparación los funcionarios que delinquieron, todos aquellos que fueron parte de estos negocios turbios, de estas obras que se consiguieron a cambio de dádivas y, por supuesto, las empresas que participaron de estos proyectos como socias. El procurador Ramírez se encuentra en la línea telefónica. Bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches, Mávila. Un gusto estar en tu programa a través del teléfono. No, al contrario, procurador, cuéntenos primero cuál ha sido su reacción después de conocer el pedido que hiciera ayer el fiscal Pedro Chávarri cuando le dirige este oficio al fiscal Rafael Vela. ¿Le preocupa que siga existiendo intromisión de este tipo por digamos, la más alta autoridad del Ministerio Público en el trabajo del equipo especial? Bueno, en principio debo decir que el proceso de colaboración eficaz es de carácter reservado. Y es más, luego que el acuerdo de colaboración sea aprobado por el juez, este sigue manteniendo su reserva incluso hasta el juzgamiento. La verdad que esto ya revela una intención de injerencia en el mismo proceso de colaboración, cuya información no se puede revelar por el carácter de la confidencialidad y la reserva. Esto lo sabe, sin duda, el fiscal, y sin embargo le ha exigido a Rafael Vela una información que él no le puede dar, más aún con el tema de los cuestionamientos de Rosa Bartra. ¿Cree que hay presión política detrás de esto? Porque el día de hoy, a través de redes sociales, se ironizaba respecto a la figura y el papel que podía desempeñar la congresista Bartra en esta famosa reunión con Chávarri para, de alguna manera, haber tenido que una intervención directa en esta solicitud. Mire, y sobre los parlamentarios yo no me voy a referir. Correcto. Sin embargo, porque respeto las opiniones de cualquier congresista, sin embargo, tengo que decirle a la opinión pública que estos son delitos de gran corrupción, son delitos de poder, que son cometidos precisamente por altos funcionarios del Estado, expresidentes, exministros, empresarios con gran capacidad económica, de presión, y que de todas maneras repercute al sistema político. Claro. En consecuencia, hay que tener mucha prudencia y mucha calma y que cada actor haga su trabajo. En ese sentido, es importante, ¿no?, y sensato que los fiscales sigan en esta investigación, porque estamos a puertas de cerrar el acuerdo de colaboración eficaz, donde van a dar la información necesaria que consoliden los casos que se están investigando en la actualidad por el Ministerio Público. La noticia de hoy tiene que ver con la incorporación de 3 empresas como terceros civiles responsables en el caso de la carretera interoceánica sur. Hablamos de empresas peruanas, Graña y Montero, JJ Camet e Ixa. ¿Cómo así se establece este monto de 200 millones de soles por concepto de reparación civil, procurador? Bien, esto obedece a una estrategia que ha empezado la Procuraduría hace más de un año de incorporar a las empresas vinculadas en este caso. En la actualidad son 27 empresas y las empresas del Grupo Odebrecht. Esta estrategia tiene como finalidad incorporar a las empresas al proceso judicial para que paguen la reparación civil. Claro. Se ha construido una posición jurídica que felizmente ha sido aceptada por los tribunales peruanos
Y por otro lado, tenemos en la actualidad 200 millones de soles en embargo a personas naturales para asegurar el pago de la reparación civil. Esto debe ser una estrategia integral. Asimismo, hemos logrado una reparación civil de 610 millones de soles con la empresa Odebrecht en el marco de este proceso de colaboración eficaz, que viene a ser el monto más alto de la historia judicial de la República en delitos de corrupción. Entonces, estamos avanzando de manera coordinada con el equipo especial liderado por su coordinador Rafael Vela. Claro. Los montos que se ha llegado en el caso de los 610 millones de soles, en el caso de la evaluación eficaz, son en base a una ley aprobada por el propio Congreso de la República y por su reglamento, donde establecen las fórmulas para medir esta reparación civil, que se basa en 3 criterios. La utilidad estimada de la empresa en el proyecto, sí, la cuota de participación de la empresa en el proyecto donde se reconozcan los sobornos y la capacidad de pago. Y como cuarto factor, la exención de la pena, es decir, si le aplica o no la pena al directivo. Entiendo. ¿Usted diría que es un mensaje a la población cuando se cuestionaba y se decía qué pasa con las consorciadas? A ver, una noticia como esta es una buena noticia para decir que no se trata únicamente de Odebrecht, sino que el equipo especial y la Procuraduría también están trabajando atentos a las responsabilidades de las otras empresas que formaron parte de toda esta telaraña de corrupción o de contratos que estarían siendo objeto de investigación. Sí, si me permite precisar. Por favor. Las consorciadas, además de estar en el caso del tren eléctrico, el día de ayer han sido incorporadas en el caso Interoceánica, ¿no? Pero además no olvidemos que usted hace referencia a empresas peruanas. Es que nosotros tenemos el caso Lavallato peruano, nuestro caso se denomina el Club de la Construcción. Ese caso está avanzando y está a cargo del fiscal Juárez, y hay que dejarlo trabajar, hay que darle las garantías y las seguridades de permanencia en su cargo, porque tarde o temprano va a dar frutos el referido caso. Correcto. Y hay información, claro, que obviamente no se puede revelar. Pero lo que sí puedo decir es que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht va a tener un efecto dominó respecto a otras empresas que ya se van a empezar a someter a los procesos de colaboración eficaz. Correcto, procurador. Muchísimas gracias por su atención esta noche. Ha sido Jorge Ramírez, procurador ad hoc para el caso Lavallato. Y ahora sí, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila. Parece que el trabajo del equipo especial y de la Procuraduría comienza a dar frutos finalmente. Estamos a punto de cerrar un acuerdo, sin embargo, todavía aparece la figura de Chávarri tratando de boicotear o de poner piedras en el camino para que esto se concluya con éxito. Es lamentable, pero se veía venir, ¿no? Esto es una crónica anunciada. Desde que empezó toda esta historia de cuestionamientos al fiscal de la Nación, dijimos que esto iba a afectar el normal funcionamiento del Ministerio Público, empezando porque debía ser una persona intachable y resulta que tiene 3 o 4 acusaciones en su contra. En segundo lugar, porque ha perdido autoridad sobre su institución. Hemos visto que fiscales de distintas denominaciones y jurisdicciones han hecho pronunciamientos públicos diciendo que debe dar un paso al costado. Y en tercer lugar, porque ha empezado a reaccionar desde la Fiscalía de la Nación a dar golpe por golpe. El presidente decía algo, le respondía con un tuit diciendo que lo iba a investigar. El presidente o el Ejecutivo hacía una movida y de pronto involucraba al exministro Torne en una investigación, le abría la investigación a Yufra, después lo hizo con Bruce y con la vicepresidenta, etcétera. Y ahora, después de que él mismo decide cambiar al doctor Hamilton Castro y entronizar al doctor Vela como el único coordinador de las fiscalías del equipo especial, ahora resulta que como Vela ha demostrado tener independencia y apoyar el trabajo que viene haciendo su equipo, empieza a hostilizarlo con una serie de pedidos que, por más que digan que forma parte de su ámbito de control administrativo y que es un reordenamiento general de la Fiscalía, todo se sabe en este país y ya la información
viene circulando hace días atrás de que aprovechando las fiestas tendría una intención de cambiar. Incluso circuló el nombre de Concha como la persona que iba a reemplazar a Vela ante esta situación. Felizmente ya se sabe quién es Concha. Claro, pero y él lo supongo que negó eso no en su prosperará. momento. Él lo negó en su momento y luego apareció la información sobre Concha que lo dejaría, caramba, frente al ojo público fuera de camino. Pero ¿todavía maneja usted esas versiones? ¿Escucha rumores de que existe esa posibilidad? ¿El fiscal podría hacer ese cambio? Bueno, Concha creo que estaría totalmente descalificado para esto. Pero este pedido de la información sobre el contenido del acuerdo con Odebrecht y por otro lado el inventario de los casos, ¿qué significa cuando a un funcionario público le piden a fin de año que haga un inventario de los casos que tiene? ¿Tiene la sensación que le está diciendo pásame el expediente para que tu sucesor vaya enterándose de cómo viene la mano? Mi impresión es que está lanzando globos de ensayo a ver cómo reacciona la opinión pública, cómo reaccionan los fiscales, qué temperatura va a tener que enfrentar si es que decide tomar esta situación, y esperemos que ante una reacción unánime tanto de autoridades como de ciudadanía en general no tenga el atrevimiento de hacerlo, ya no solamente por su propia posición, sino por el gravísimo momento en el que esto ocurriría. El 14 de enero deben estar los fiscales sentados en Brasil por 4 días completos interrogando a 23 personas. Y esa se sabe que esa información, se ha dicho en todos los tonos, que va a darle un giro y una dinámica fundamental a las investigaciones. Es como tratar efectivamente de cambiar al jinete en medio de la carrera, lo que evidentemente va a tener consecuencias nefastas, diría yo, para el avance de las investigaciones. Por eso, estamos en cuenta regresiva y el ánimo, vale decir, de los protagonistas políticos de esta historia, que se podrían ver más afectados, está cayendo en desesperación. Estamos viendo el caso de Alan García, por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori. ¿Qué opinas sobre el tema de la abogada de Keiko Fujimori? ¿Es un reclamo justo el que ella hace? Mire, yo la he escuchado largamente en la mañana en un programa de radio donde ella ha dicho que la pretenden aniquilar profesionalmente, que esto le genera un desprestigio profesional y que la anulan porque de acuerdo a las reglas de conducta que le han impuesto prácticamente no podría hablar con nadie, hablar con su no podría ejercer, porque es otra investigada más. Así es, ni con sus abogados copatrocinadores de otros casos. En primer lugar, yo he escuchado algunas reacciones que me parecen absolutamente irreflexivas cuando sostienen que los abogados somos intocables. Los abogados no somos intocables. El ejercicio de la defensa efectivamente debe estar rodeado de garantías para los defendibles y para el abogado para que tenga espacio de ejercer su profesión sin ningún tipo de límite ilegal. Pero cuando un abogado cruza la frontera y deja de ser un patrocinador para convertirse en un cómplice o en un coautor, ahí no hay blindaje profesional alguno. Pensemos en lo que pasó hace algunos años con la Asociación de Abogados Democráticos, ¿no? Los abogados de Sendero Luminoso. Ahí está Crespo y habían algunos otros, Cartagena, etcétera, que ejercían el patrocinio de Abimael Guzmán y de varios otros terroristas. Por supuesto, no quiero comparar a la doctora Loza con estos otros abogados, pero creo que es un ejemplo válido en términos técnicos. Ellos cruzaron la frontera, se demostró que entraron en asociación ilícita para el terrorismo y por eso fueron procesados y condenados. Es igual que cuando uno escucha que los partidos políticos, por el solo hecho de serlos, no pueden ser considerados aparatos criminales. ¿Y qué fue el Partido Comunista del Perú? ¿Qué fue el Harry Batasuna en el caso de España y la ETA? Sino un partido político que devino en una organización criminal y un sistema democrático en defensa de sus propios principios los criminalizó y los puso en prisión. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no conozco al detalle cuál ha sido la participación de la doctora Loza en esta historia. Claro, se habla de una participación a través A ver, la recomendación de abogados, por lo menos públicamente es lo que se sabe, supongo que el fiscal tiene algunos otros elementos que no ha hecho públicos, pero la intervención directa para que los testimonios de estos falsos aportantes se mantengan, que no digan la verdad. Yo sé lo que he leído en los medios. Mi primera reacción es, a priori, ¿un abogado puede ser comprendido como procesado? Por supuesto que sí. Eso sí. No hay ningún motivo para que no. ¿Podría el fiscal que ve el caso de la patrocinada ser el mismo fiscal que la comprenda como investigada a la abogada o debería ser otro fiscal? En este caso no José Domingo Pérez, sino otro. Acá hay una unidad de causa y entiendo que la imputación que le hacen a los abogados
tiene que ver con la materia y conocimiento de esta Fiscalía. No tendría ningún sentido cercenar el caso cuando lo que se le estaría imputando a los abogados es obstrucción de justicia en esa investigación y una participación activa en calidad de cómplices o coautores para presionar a testigos para que distorsionen la verdad, que es el hecho de los testaferros que el fiscal está investigando. Entonces, a mí me parece que tiene toda lógica. ¿Y qué alternativa tiene Keiko Fujimori para defender su derecho, el derecho a contar con un abogado? Porque en las condiciones en las que están los abogados... Lo que la ley le garantiza es que ella, como cualquier imputado, tiene el derecho de elegir a un abogado de su confianza. Si el abogado A no puede seguir ejerciendo su defensa porque se va del país, porque enferma o en este caso porque está inhabilitado por ser un investigado, tiene decenas de miles de abogados. Por cierto, abogados no faltan en este país y ella misma ha tenido otros abogados, varios, y podría elegir algún otro que simplemente se sustituya en este caso. ¿De Loza y de Fujimori le suenan a victimización? Yo creo que esa ha sido una actitud desde el inicio, ¿no? Tratar de decir que aquí hay una persecución política en tonos distintos, pero parecido a lo que ha ocurrido con otros imputados, que aquí no hay ninguna prueba, que esto se trata de una venganza por ser la hija de Fujimori o porque el fiscal estaría digitado por intereses políticos. Nada de eso se ha probado. Todo indica que hay evidencia suficiente. Ahora, cuando vamos conociendo que hay colaboradores, informantes, testigos, documentos, hemos visto lo que ha pasado con los fondos que ahora le atribuyen a una persona que ya no puede testimoniar porque ha fallecido, y un reconocimiento tardío de los actores principales diciendo, bueno, sí, efectivamente yo moví $1 millón en efectivo, se lo di a mi sobrino. Entonces, conforme los fiscales van presionando, vamos viendo que van adecuando la verdad a sus propios intereses. Entonces hay que tener mucho cuidado en sostener que aquí hay algún tipo de persecución excesiva de parte de los fiscales. Ellos manejan sus pruebas y en todo caso sabrán dar cuenta de esto conforme se vayan produciendo las etapas procesales correspondientes. Claro, en esto de la intromisión de la justicia, de la intromisión política en la administración de justicia, acá estaba leyendo una columna suya del 14 de diciembre, pero quería preguntarle por la visita sospechosa de Rosa Bartra al fiscal Chávarri. Ella dice que es para coordinar asuntos de la Comisión de Constitución que tienen que ver con la reforma judicial, pero llama a sospecha que es la congresista la que cita a Rafael Vela como la única persona que ha hecho cuestionamientos, digamos, al acuerdo, más aún cuando no se conocía nada, ni siquiera generalidades de ese acuerdo, que son las que Vela dice puede dar a conocer, porque él incluso ha dicho, para que la sociedad esté tranquila, cuento estas cosas, pero la población tiene que entender que esto es un acuerdo que al detalle yo no puedo revelar, porque de lo contrario estaría faltando al propio ejercicio de un compromiso, de un compromiso profesional y de una metodología que aplique en estos casos. Vela visita el viernes a Chávarri, Chávarri el lunes se refiere a los cuestionamientos. Perdón, Bartra visita a Chávarri el viernes y el lunes pasa esto. Aquí Fuerza Popular, a través de la victimización de Keiko y de esta presión que podríamos atribuir a Bartra, digamos, ¿es una historia verosímil? ¿O simplemente es producto de una mente antifujimorista que puede haber estado regando esto a través del Twitter? Primero, es sorprendente la agenda de visitas que tiene el fiscal de la Nación en los últimos días, ¿no? Recibe al congresista Donaire, que está en una situación penal insostenible y protegido por sus... Incomprensiblemente protegido. Incomprensible e ilegalmente protegido por sus compañeros del Congreso, y sin embargo va a hablar con el fiscal de la Nación y ahora sale con una historia diciendo que él quería saber por qué en una agenda estaba el nombre del fiscal. Es decir, una cosa absolutamente fuera de contexto. Claro, eso suena fui a la vecina a pedirle una taza de azúcar porque me faltaba para... Sal para mi huevo. Exacto. Digamos, ¿no? Y luego tenemos el caso de la señora Bartra, que ha conducido una investigación que no ha llegado a ningún lugar, con un gasto ridículo de recursos en el Congreso, cuando la Fiscalía ya tenía estas investigaciones en curso. Es la crítica número uno de los fiscales y su trabajo, y de pronto ella reacciona y vemos que la Fiscalía de la Nación se produce inmediatamente una consecuencia. Ese ya se está convirtiendo en un patrón. Cuando Keiko Fujimori cuestionó a la Fiscalía de la Nación hace un tiempo, ¿qué pasa con el fiscal? Al día siguiente le metió la denuncia a Yufra. A Yufra, claro, era por el tema de los Mamani videos. De los Mamani videos. Entonces acá está produciéndose una fiscalía que aparentemente tiene ciertos botones que la hacen reaccionar inmediatamente, y todos esos botones vienen de un solo lado,
que es del lado del fujimorismo, lo cual confirmaría un conjunto de evidencia que sería largo detallar en este caso, pero todos los indicios evidencian que hay un canje de favores entre el fiscal de la Nación y un par de grupos políticos que están precisamente en el medio de las investigaciones de la Fiscalía. La sala que tiene que resolver la apelación de Keiko Fujimori es una sala que ha sido cuestionada porque ayer el Comercio revela que una de sus integrantes es una persona cercana a Inostroza. La cercanía con Inostroza, prófugo de la justicia, hoy pendiente su proceso de extradición, digamos, ¿basta para quejar a esta señora, para digamos, obligarla a que se inhiba de participar en una decisión de esta naturaleza e importancia? Mire, si fuera una foto de juezas con un magistrado superior a ellas, yo no vería ningún problema. Pero estas juezas forman parte de un grupo que se llama las Amigas de Cecitar, ¿no? Y si uno lee las conversaciones de las Amigas de Cecitar, están hablando de viajes, de hacer homenajes, de que Cecitar es así, Cecitar es asá. Eso ya habla de un nivel de coordinación que desde una perspectiva de investigación a una organización enquistada en el Poder Judicial abre sospechas sobre esta magistrada. Yo creo que ella ha debido excusarse desde el día 1 sabiendo que tenía esta vinculación con Inostroza. De ser atendida la apelación de Keiko, la presencia de esta persona podría servir para protestar contra esa medida, presentar una acción legal en el proceso y considerar que yo creo no que es válida. hiere de una manera insalvable cualquier decisión en la que ella participe que tenga que ver de alguna manera con cualquier hecho que la vincula a Inostroza. ¿Qué recurso tendría la Fiscalía a mano, digamos? ¿Tendría alguna herramienta que pueda emplear la Fiscalía? Bueno, frente a una decisión de la Corte queda siempre la posibilidad de un recurso de queja y que sea revisado extraordinariamente por una instancia superior. Claro, que sería el camino a seguir. Que sería el camino a seguir, pero digamos, una vez más estamos frente a una serie de personajes del sistema judicial que aparecen vinculados, como el mismo Chávarri, a un prófugo de la justicia que es Inostroza. Y claro, que invalida cualquier decisión que uno pretenda sostener que es neutral. Claro, el procurador Iván Montoya decía ayer que cuando Inostroza trabaja para que Chávarri se consolide como fiscal de la Nación, cuando le ofrece en estos audios que hemos conocido que va a tener una reunión con medios para mejorar su imagen, para no hacerle una campaña, en fin, a favor de la posición de Chávarri, ya había una intromisión de el juez en la autonomía del Ministerio Público. Mejor dicho, Chávarri ya estaba abdicando a esa autonomía. En este caso, al obedecer, en el supuesto de que comprobáramos que hay una relación sumamente directa, porque eso es, como le dije, una presunción, entre lo que dice el fujimorismo y lo que finalmente resuelve Chávarri, esto pone la situación de Chávarri en una... A ver, está caminando al borde del precipicio, ¿no? Porque en un estado, a ver, ¿qué garantías pueden tener los representantes del Ministerio Público si el Congreso, fuerzas políticas del Congreso o el propio gente del Poder Judicial, que hoy sabemos es corrupta, pero que en su momento lo hizo, finalmente intervienen y mueven al fiscal como mejor les parece? Es una raya más al tigre, ¿no? O sea, ya está el tema de las notas, ya está el tema de los audios, en fin, todo lo que ha salido y sin embargo... Es claro que el fiscal de la Nación no va a dar un paso al costado. Va a dar, ese es el problema. Entonces, no va a dar. Esta otra circunstancia que se suma simplemente seguirá incrementando sus pasivos, pero yo creo que la solución o pasa porque en algún momento antes de que se establezca la Junta Nacional de Justicia, el Congreso se ponga los pantalones y tome la decisión que corresponda, o esperar hasta que finalmente la Junta decida apartarlo del cargo por todas estas situaciones que cuestionan su posición en la Fiscalía de la Nación. Pero yo, respecto al comentario de Iván Montoya, iría incluso un paso más atrás. Si uno toma esto en perspectiva, lo que estaba haciendo Inostroza era construir una red a la interna, seguramente para conducirla a él después, incluso subordinando a Chávarri a su propia posición, en la que estaba el presidente de la Corte del Callao, estaban estas juezas, habían fiscales. ¿Por qué él empieza a coordinar con los miembros del Consejo Nacional de Magistratura? Oye, ¿cómo le ha ido en las notas? A Chávarri. A Chávarri, a Concha. Claro. Él pregunta por Concha. ¿Cómo le fue a Concha? Él empieza a colocar sus fichas en el sistema para en algún momento tener el control de todo el aparato.
Y entonces esto incluye a Chávarri, pero no solamente es la relación Chávarri-Nostroza. Ahí había una red en ejercicio que incluía al Consejo de la Magistratura, a presidentes de corte, a jueces y fiscales de denominación inferior y superior, y que por supuesto llegó hasta la Fiscalía de la Nación. Ahí hay que sumarle congresistas, miembros de partidos políticos, empresarios. Esto es lo que hoy día los estudiosos en materia de corrupción llaman un sistema operativo de corrupción. Eso es lo que estaba montando Nostroza en el Perú. Enhorabuena, no llegó a montarlo. Bueno, pero no sabemos quiénes han quedado como sucesores de Nostroza en estas pretensiones. Bueno, cuando se generan estos niveles de infección, siempre el antibiótico toma su tiempo en hacer su efecto, y es lo que llamamos algún tiempo y discutimos aquí el proceso de purga, sí, ¿no? Sí, es correcto. Nada más solamente reparar algunos aspectos que usted cita en la columna. Dice, una noche a la viceprimera ministra sueca Mona Sahlin le provocó una barra de chocolate. Compró un Toblerone con la tarjeta de gastos oficiales. El importe era de menos de 12 euros. Meses después la destruyeron por usar los recursos estatales en un consumo personal. En el Perú la situación sería impensada. Pero impensada Este es un caso, es súper interesante la comparación, porque, a ver, vamos, se compró un Toblerone, pero es lo que decimos, el ladrón es ladrón, así se roba un sol. Usted entra a internet, ponga el caso Toblerone y le va a salir esta historia. Esta es una historia muy conocida en el mundo anticorrupción. Una primera ministra de insospechada actitud, es decir, nadie jamás se le ocurrió decir que era corrupta, un día se queda trabajando hasta muy tarde, sale de su oficina, le provoca comer algo, para en una máquina y compra un Toblerone con la tarjeta de crédito y se equivoca de tarjeta de crédito y usa la de la oficina en vez de usar la propia. En los estándares suecos, eso es un acto indebido, y cuando la auditoría detecta esto no le queda otra que renunciar. Acá, ¿quién va a renunciar por comprar un chocolate equivocadamente? Acá, un fiscal de la Nación, acusado de pertenecer a una organización de crimen organizado y de haber falseado sus notas, sigue sentado intentando administrar el Ministerio Público. Estamos muy lejos de un Toblerone que vale 7 euros, 8 euros, sí, respecto de realmente. Y además es una tristeza porque aquí está este ranking de Transparencia Internacional de 100 puntos. Nosotros logramos apenas 37 puntos. Eso es históricamente, no nos movemos de ese lado. Los suecos, los daneses, los finlandeses, los neozelandeses están en un rango que va entre los 87 y 92 puntos. Correcto, pero Perú ¿con quién codea ese nivel? América Latina en general está estancada en los 30. El país que ha caído significativamente en el ranking del 2017 es Venezuela, que ha caído a los 13 puntos. Y ya está en el rango de los países considerados estados fallidos. Salvo Uruguay, Chile y Costa Rica, todos los demás de América Central y América del Sur nos movemos en el tercio inferior de la tabla, aproximadamente. Para que ustedes sepan un dato más, países pobres, última década, 8.3 trillones de dólares en pérdidas por corrupción. No es poca cosa la factura que le pasa la corrupción a los países, más aún a los que enfrentan el flagelo de la pobreza. ¿El presidente Martín Vizcarra lo está haciendo bien desde su punto de vista? ¿No hay una invasión sospechosa de poderes, que es lo que le reclaman, que esté todo el tiempo cuestionando al fiscal? ¿Usted cree que el Ejecutivo tiene esa responsabilidad? Yo creo que tuvo unos primeros meses de desconcierto para él y para todos los que lo mirábamos. Fue muy desconcertante ver cómo no reaccionaba y le daba a la oposición todo lo que le pedían. Luego me parece que se ha dado cuenta en qué circunstancia ha estado ubicado y ha reaccionado con energía. Y esa reacción para mí es un buen comienzo. Creo que su enfoque del problema es acertado. Nunca antes hemos visto un líder político diciendo el problema de la corrupción no se resuelve solamente metiendo a la gente a la cárcel o aumentando las penas, como sugiere la demagogia, sino hay que hacer reformas estructurales porque es un problema estructural. Correcto. Y eso me parece que es un primer paso fundamental. Ojalá que mantenga la voluntad política, la visión y que haga sostenible este esfuerzo para que funcione, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Ugaz, por estar con nosotros. Que tenga una feliz Navidad si no lo vemos antes. Igualmente, y muchas gracias por los chocolates. No eran Toblerone, lamentablemente. No. Vamos a la pausa y regresamos con el embajador Alan Wagner.